La reciente incorporación de El buen mentiroso al catálogo de Netflix nos ofrece una oportunidad inmejorable para examinar una obra que, bajo su aparente superficie de thriller geriátrico y elegante drama de salón, esconde una maquinaria narrativa mucho más perversa, compleja y fascinante de lo que uno podría anticipar en los primeros compases del metraje. Dirigida por Bill Condon, un cineasta que ha demostrado una versatilidad envidiable, moviéndose entre el musical fastuoso y el drama intimista, la película se presenta inicialmente como un duelo interpretativo de altura, una clase magistral de actuación servida en bandeja de plata por dos titanes de la industria británica y mundial, como son Sir Ian McKellen y Dame Helen Mirren, cuya sola presencia en el cartel justifica el precio de la entrada, o, en este caso, el tiempo dedicado frente a la pantalla en casa. Sin embargo, reducir esta cinta a un mero vehículo de lucimiento para sus estrellas sería un error de cálculo imperdonable, pues estamos ante una propuesta que desafía las expectativas del género de estafadores para adentrarse en terrenos mucho más pantanosos y oscuros, explorando las cicatrices de la historia y la maleabilidad de la verdad, con una sofisticación que merece ser desgranada con detenimiento. La premisa arranca con una sencillez engañosa, casi costumbrista, presentándonos el mundo de las citas online en la tercera edad, un entorno que el guión de Jeffrey Hatcher, basado en la novela de Nicholas Searle, utiliza para establecer un tono de falsa vulnerabilidad. Conocemos a Roy Courtney, interpretado por McKellen con una mezcla deliciosa de encanto superficial y frialdad calculadora. Un estafador de carrera que ha hecho del engaño su modus vivendi y que ve en Betty McLeish, el personaje de Mirren, a su próxima víctima perfecta. Una viuda adinerada, aparentemente ingenua y deseosa de compañía, que vive una existencia tranquila en los suburbios de Londres. La dinámica que se establece entre ambos en sus primeros encuentros es de una exquisitez técnica abrumadora. Observamos cómo Roy despliega su arsenal de seducción no desde la agresividad, sino desde la empatía fingida y la caballerosidad de la vieja escuela, tejiendo una red de confianza que parece infalible. McKellen está soberbio en esta duplicidad, mostrándonos con sutiles gestos y miradas furtivas al depredador que habita bajo la piel de cordero, un hombre capaz de fingir fragilidad física, mientras su mente corre a 1000 revoluciones por minuto, calculando los ceros en la cuenta bancaria de su presa. Lo que hace que el visionado de El buen mentiroso sea una experiencia tan gratificante es la paciencia con la que Condon cocina la trama, permitiendo que la relación entre Roy y Betty respire y evolucione orgánicamente antes de empezar a retirar las capas de la cebolla. No estamos ante un thriller frenético de cortes rápidos y acción desmedida, sino ante una partida de ajedrez jugada a fuego lento, donde cada movimiento de peón esconde una estrategia letal a largo plazo. La casa de Betty se convierte en un escenario casi teatral, un espacio de confort que Roy invade progresivamente. Y es fascinante observar cómo la cámara captura esta invasión, no como un asalto violento, sino como una infección silenciosa que se propaga por los pasillos y las habitaciones de ese hogar suburbano. Helen Mirren, por su parte, ofrece una interpretación que es un prodigio de contención y matices, construyendo a una Betty que, lejos de ser la viuda desvalida que Roy cree haber encontrado, posee una dignidad y una inteligencia emocional que, para el espectador atento, sugieren que hay mucho más detrás de sus ojos comprensivos de lo que se dice en voz alta. La química entre ambos actores es eléctrica, pero no del tipo romántico convencional, sino una electricidad generada por la fricción de dos inteligencias que se miden constantemente, incluso cuando fingen no hacerlo. Es un placer voyeurista verlos interactuar, sabiendo que al menos uno de ellos está mintiendo descaradamente. Aquí es donde entra en juego la figura del nieto de Betty, Stephen, interpretado por Russell Tovey,
quien actúa como el representante de la audiencia dentro de la ficción, vocalizando las sospechas y el escepticismo que el comportamiento de Roy despierta, y sirviendo como un obstáculo constante y necesario para que el plan del estafador no sea un paseo triunfal. A medida que la narrativa avanza, la película se atreve a romper su propia estructura de comedia negra de estafas para introducir elementos de un thriller mucho más siniestro. Y es en este punto de inflexión donde el buen mentiroso se la juega todo a una carta. La introducción de flashbacks que nos transportan a la Europa de mediados del siglo XX, específicamente a la Alemania de la posguerra, añade una dimensión histórica y trágica que eleva la historia por encima de la anécdota criminal. Estos saltos temporales no son meros adornos estéticos, sino piezas fundamentales del rompecabezas que explican las motivaciones profundas de los personajes y recontextualizan todo lo que hemos visto hasta el momento. La habilidad del guión para entrelazar el pasado y el presente es notable, aunque requiere del espectador una suspensión de la incredulidad considerable en sus tramos finales, un peaje que estamos dispuestos a pagar gracias a la solidez de las interpretaciones que anclan la historia en una realidad emocional palpable, incluso cuando los giros de guión rozan lo inverosímil. Uno de los aspectos más interesantes de analizar es cómo la película aborda el tema de la mentira no solo como una herramienta para el lucro económico, sino como una forma de construcción de identidad. Roy Courtney no es solo un ladrón. Es un hombre que se ha inventado a sí mismo tantas veces que la línea entre su verdadera personalidad y sus máscaras se ha difuminado hasta casi desaparecer. McKellen dota al personaje de una vacuidad aterradora en los momentos en los que está solo o con su socio Vincent, interpretado eficazmente por Jim Carter, revelando que detrás del encanto no hay más que un abismo de codicia y crueldad. Sin embargo, la película nos plantea la incómoda pregunta de si es posible mentir durante toda una vida sin que esa mentira acabe por devorarte, o si, por el contrario, hay verdades que son tan insoportables que la mentira se convierte en el único refugio posible. Es en este terreno filosófico y moral donde el filme encuentra su mayor profundidad, explorando cómo los traumas del pasado pueden moldear monstruos o víctimas y cómo los roles de depredador y presa pueden intercambiarse con una fluidez pasmosa cuando el contexto cambia. La dirección de Bill Condon merece un reconocimiento especial por su capacidad para manejar estos cambios de tono sin que la película descarrile. Pasar de la ligereza de una cena romántica en un restaurante londinense a la brutalidad gráfica de un ajuste de cuentas o a la desolación de un Berlín en ruinas requiere un pulso firme y una visión clara de la totalidad de la obra. Condon demuestra aquí, una vez más, su elegancia clásica, optando por una puesta en escena que privilegia la claridad narrativa y el espacio para los actores sobre los alardes técnicos innecesarios. Hay una sofisticación en el montaje que nos guía a través de los engaños de Roy, permitiéndonos disfrutar de su astucia técnica al falsificar documentos o manipular inversiones, para luego, con la misma elegancia, empezar a mostrarnos las grietas en su armadura. Es imperativo hablar de la resolución de la trama sin destripar los detalles específicos, pero sí analizando su impacto en la percepción global de la obra. El clímax de El buen mentiroso es, indudablemente, su punto más controvertido y divisivo. Para algunos, la acumulación de giros y revelaciones en el tercer acto puede resultar excesiva, una pirueta narrativa que estira la credibilidad hasta el límite. Sin embargo, si uno se deja llevar por la lógica interna que la película ha ido sembrando cuidadosamente desde el principio, el desenlace se siente no solo satisfactorio, sino temáticamente coherente. Es un final que reescribe la película entera, obligándonos a repensar cada escena anterior bajo una nueva luz, y transformando lo que parecía una historia sobre la codicia en una tragedia sobre la memoria, la culpa y la justicia poética. Esta recontextualización es lo que otorga a la película su valor de repetición. Verla por segunda vez
Es una experiencia completamente diferente, donde se pueden apreciar los detalles sembrados por los actores y el director que anticipaban la verdad oculta. La crítica social también tiene su espacio en este entramado. Aunque de manera sutil, la película pone de manifiesto la invisibilidad de las personas mayores en nuestra sociedad y cómo esa invisibilidad puede ser utilizada tanto como un arma, como un escudo. Roy utiliza su apariencia de anciano inofensivo para desarmar a sus víctimas, aprovechándose de los prejuicios edadistas que asumen que la vejez es sinónimo de debilidad o falta de agudeza. Por otro lado, Betty también navega por estas mismas aguas, y la película nos recuerda que la experiencia acumulada durante décadas de vida no desaparece con las arrugas, sino que a menudo se refina y se agudiza. Es refrescante ver una producción de Hollywood que pone en el centro de la acción a protagonistas septuagenarios y octogenarios, no como abuelos entrañables o alivio cómico, sino como seres humanos complejos, con deseos, ambiciones, oscuridades y una capacidad de agencia plena. McKellen y Mirren reivindican con cada plano el poder y la vigencia del actor maduro, demostrando que la intensidad dramática no es patrimonio exclusivo de la juventud. En términos de género, El buen mentiroso funciona como un híbrido fascinante. Tiene elementos del caper movie o película de robos, con sus explicaciones detalladas de cómo funcionan las estafas financieras y las identidades falsas, pero también bebe profundamente del drama psicológico y del thriller de venganza. Esta mezcla evita que la película se estanque en fórmulas predecibles. Cuando crees que estás viendo una versión británica de Ocean's 11 en la tercera edad, la película te golpea con una dosis de realidad histórica cruda. Cuando piensas que vas a ver un drama romántico otoñal, te sacude con una violencia seca y repentina que te recuerda que hay mucho en juego. Esta imprevisibilidad es uno de sus mayores activos, manteniendo al espectador en un estado de alerta constante, intentando descifrar quién tiene realmente el control de la situación en cada momento. No se puede ignorar la maestría con la que el guión aborda la tecnología y la modernidad desde la perspectiva de sus protagonistas. Lejos de caer en el cliché del anciano que no sabe usar un ordenador, Roy es un usuario competente que utiliza la tecnología para sus fines delictivos, lo que añade una capa de realismo contemporáneo a la trama. Las estafas ya no se hacen solo con sonrisas y apretones de manos, sino con transferencias bancarias encriptadas y perfiles falsos en redes. Y ver a estos personajes moverse en ese mundo digital con naturalidad ayuda a anclar la historia en nuestro presente, a pesar de que sus raíces se hundan profundamente en el siglo pasado. Es un recordatorio de que el mal y la mentira se adaptan a los tiempos, cambiando de herramientas pero manteniendo su esencia inalterable. Si hubiera que señalar algún punto débil, quizás se podría argumentar que ciertos personajes secundarios, como el nieto Stephen, quedan algo desdibujados o reducidos a meros mecanismos de la trama frente a la inmensidad de los dos protagonistas, o que la transición hacia el clímax final se siente un poco acelerada en comparación con el ritmo pausado y deliberado de la primera mitad. Sin embargo, estas son quejas menores ante la magnitud del espectáculo interpretativo y la solidez de la factura técnica. La película no busca ser un documental realista sobre el crimen, sino una fábula moral, un cuento oscuro sobre las consecuencias de nuestros actos y la imposibilidad de escapar eternamente de nuestro propio pasado. En ese sentido, la película triunfa rotundamente, entregando una historia que es a la vez un entretenimiento de primera clase y una reflexión sombría sobre la naturaleza humana. La violencia en la película, aunque no es constante, se utiliza con una eficacia quirúrgica. Cuando estalla, lo hace de manera brutal y sin adornos, sirviendo como un recordatorio chocante de la verdadera naturaleza de Roy. Estos estallidos de violencia física contrastan con la violencia psicológica, mucho más constante y sutil, que se ejerce a través de la mentira y la manipulación.
Es interesante notar cómo el director nos hace cómplices, en cierta medida, de las fechorías de Roy al principio, seducidos por su carisma y su ingenio, para luego obligarnos a confrontar la realidad moral de sus acciones. Este juego con la empatía del espectador es arriesgado pero tremendamente efectivo, ya que nos pone en la incómoda posición de haber estado, aunque sea momentáneamente, del lado del villano. En conclusión, El buen mentiroso es una adición de lujo al catálogo de Netflix que merece ser descubierta o revisitada. Es una obra que celebra el arte de la actuación en su máxima expresión, ofreciéndonos a dos leyendas vivas en la cúspide de sus facultades, divirtiéndose y desafiándose mutuamente en cada plano. Más allá de las estrellas, es una película que respeta la inteligencia de su audiencia, ofreciendo una trama laberíntica que, aunque exige atención y cierta complicidad con sus giros, recompensa con un desenlace catártico y cargado de significado. Es cine adulto en el mejor sentido de la palabra. Complejo, elegante, oscuro y profundamente satisfactorio. No se dejen engañar por la aparente tranquilidad de sus primeras escenas. Al igual que sus protagonistas, esta película esconde colmillos afilados y una historia que muerde, dejándonos con reflexiones que perduran mucho después de que los créditos finales hayan terminado de rodar. Una joya del suspense que nos recuerda que, en el cine como en la vida, las apariencias no solo engañan, sino que a veces son la única verdad que estamos dispuestos a aceptar hasta que es demasiado tarde. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la película? ¿Qué calificación le pondrías? Cuéntame en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más contenido como este.